Hermanos, damos una cordial bienvenida nuevamente a los que se reúnen en esta tarde y damos gracias al Señor porque en realidad podemos nuevamente poder escuchar de su palabra y aprender de ella. Como es costumbre, hermanos, vamos a comenzar nuestra reunión cantando un himno. Es el número 198 de nuestros himnarios y dice así su primera estrofa. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre a quien te redimió confiesa, todo debes a Jesús. Himno número 198. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre a quien te redimió confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor sus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si en tu mucho afán en él confiares, de todo bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida, luz, verdad es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Bien, hermanos, que quisiéramos pedir a algún hermano en comunión en nuestra asamblea que pudiera orar al Señor. Así que, hermano, un hermano en comunión que pueda encomendar esta reunión al Señor en oración, por favor.
Padre nuestro, damos gracias siempre por el Señor. Y damos gracias, Padre, porque en tu misericordia Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos las gracias porque perdidos éramos y fuimos hallados. Y hoy estamos, Padre nuestro, en sus brazos, estamos en la luz. Padre, te damos gracias también por tu Santo Espíritu que está en nosotros y está, Padre nuestro, trabajando en el mundo, haciendo al hombre consciente de la verdad. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero esta noche, Padre, queremos que tu palabra sea para nosotros, aunque también para aquellos que no tienen al Señor. Pero ahora esperamos en ti, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Queremos que nos haga ver el mal que tenemos y también el bien que debemos hacer. Ayúdanos y ayuda a tu siervo que tomará tu palabra para que sea según tu Santo Espíritu. Nos encomendamos a ti, dándote las gracias en el nombre del Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, ya podemos avanzar en este estudio de la carta a los Corintios y vamos a leer en el capítulo 4 y vamos a hacerlo desde el versículo 1 al 21. Los 21 versículos que tiene este capítulo 4, ya habiendo terminado el capítulo 3. Así que vamos a leer el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios desde el versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta allí, que el Señor agregue su bendición a su palabra. En realidad, hermanos, al terminar el capítulo 3 anterior, el que mirábamos anteriormente, fueron muchas las lecciones y las realidades y las verdades que la Biblia nos habló. En realidad mientras más aprendemos de esto, mayor es el peso en cada uno de nosotros en cuanto a la responsabilidad que tenemos con nuestro Dios, con nuestro Salvador y con aquel que mora en nuestros corazones. Así que en realidad es importantísimo mirar esto y tal vez pensar en lo que ya hemos visto de una manera rápida. Hermanos, en este capítulo el apóstol en realidad terminó la enseñanza acerca de la unidad, de la asamblea y de la naturaleza destructora de las divisiones. Ya hemos visto bastante que ya Pablo ha hablado acerca de eso. Pablo también ha denunciado la manera implacable, de una manera sumamente dura, implacable, al sectarismo, y también él ha atacado a la sabiduría humana y ha expuesto de manera triunfante la posición central de la cruz y de la plenitud de la revelación de las cosas de Dios por el Espíritu de Dios. Eso es lo que ha venido haciendo Pablo y lo que hizo en esa asamblea de Corinto. También ha declarado con llaneza lo solemne que es edificar, y eso ya lo vimos, sobre el único fundamento. Y también, hermanos, el día final en que habremos de dar cuenta. Ahora, Pablo habrá de exponer otro tema sumamente importante que es sumamente válido, hermanos, en este día y que debiera quedar sumamente claro para cada uno de nosotros. Ahora él expondrá, hermanos, la profunda responsabilidad del verdadero siervo de exponer los sagrados misterios. Eso habremos de verlo en los primeros versículos que acabamos de leer. Desde el 1 al 5 es lo que habremos de mirar hoy día. Y allí Pablo habrá de exponer una tremenda responsabilidad del verdadero siervo al exponer las sagradas escrituras o los sagrados misterios, aquellos misterios que estuvieron reservados tanto tiempo y fueron dados para el tiempo que Dios dispuso. También, desde el versículo 6 al 13, es lo que habremos de ver Dios mediante después. Aquí Pablo contrastará la pretensión de los corintios y él pondrá y expondrá los sufrimientos de los apóstoles versus la pretensión de los corintios. Eso estará desde el versículo 6 al 13. Y desde los versículos 14 al 21, allí él les asegurará que pese a todas sus advertencias, ellos eran sus hijos y él, su padre. Versículos 14 al 21. Hermanos, miremos los primeros versículos que hemos leído y comencemos desde el versículo primero del capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios,
Esa es la palabra que el apóstol Pablo ocupa para los suyos, para los creyentes que han sido dotados con un don, pero que también ese don debiera verse una diligencia, un trabajo en el hermano, una preocupación. Y eso es lo que habremos de desglosar un poquito en cuanto a esto. Ahora Pablo expone cómo deberían considerarlo a él y a ellos, solamente como servidores de Cristo y no como líderes de un partido. Aquí, hermanos, esta palabra, servidores, que aparece aquí, es diferente del capítulo 3 y versículo 5, que ya lo vimos. Hay una diferencia allí. Aparece la misma palabra servidores, pero en este caso, en este versículo 1 que estamos leyendo, aquí la idea es acerca de uno que actúa bajo la dirección o autoridad de otro. Servidores o administradores de Dios. Así que, hermanos, somos siervos de Cristo, actuando bajo su dirección y que hacemos lo que se nos manda sin vacilar. Obediencia. Obediencia a nuestro Señor. Así que, hermanos, llegando esto a conocer su voluntad, y esto se debe, ¿y cómo debe ser? Manteniendo un contacto diario con Él y siempre dándole cuenta a Él. Hermanos, somos servidores y administradores de Dios. Por lo tanto, teniendo un contacto diario con Él y también siempre dándole cuenta a Él. Esto lo encontramos en Marcos, el capítulo 6 y versículo 30. Es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto que ocurría con los suyos. Marcos, capítulo 6 y versículo 30 dice de esta manera. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los siervos, los administradores de Dios. Un contacto diario y siempre dándole cuenta a Él de lo que hemos hecho diariamente. Hermanos, qué gran privilegio. En realidad no presentamos pretensiones acerca de nosotros mismos, sino que señalamos a Cristo. La obra es en realidad su obra y que nosotros podemos llevar a cabo. Algo que se nos ha encargado de parte de nuestro Dios. Alegrémonos, hermanos, de esto, ya que el tiempo ha pasado muy rápido. Esta dispensación ya pronto se acabará y muchos estamos recorriendo tal vez nuestros últimos kilómetros de nuestra carrera. Hermanos, es pensar en lo último que nos queda. Ya falta poquito para llegar a esa carrera que comenzó cuando usted y yo nos convertimos al Señor. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, allí comenzó una carrera. Y mayormente, hermanos, si Dios le ha dado una responsabilidad como siervo, como administrador, falta poquito, hermanos. Debiéramos alegrarnos porque habrá de terminar esta carrera. Y tal vez estamos viviendo ya los últimos kilómetros para un día esperar, cuando habremos de dar cuenta de todo eso. Ahora, hermanos, miremos la palabra administrador. ¿A qué se refiere esta palabra administrador? Bueno, este era uno que se encargaba de la administración de los asuntos domésticos o de la hacienda o de la granja de su amo. Esa es la idea de un siervo o de un administrador de Dios. Uno que se encarga de los asuntos domésticos o de la hacienda o de la granja, como quieran llamarle, pero de su amo. Su posición, hermanos, venía de aquel a quien representaba. No tenía autoridad
ni posesiones propias. ¿Qué dignidad, hermanos, habla de esto? Es la nuestra. Al tratar de administrar, de comunicar estos misterios, como lo dice allí, estos misterios, cualquier posición que tengamos, se deriva, hermanos, del Dios a quien servimos, y todo se hace de parte de Él. El siervo, el administrador, todo viene de parte de Él. Únicamente servimos sus intereses. Nada más que eso. Son los intereses de nuestro Dios. Aquí esta palabra misterios es algo que no tiene que ver con si hay alguien escuchando que no conozca al Señor. Aquí no hay nada oscuro cuando se ocupa esta palabra. No hay nada como misterio, algo que tenga que ver con algo con maldad. Sencillamente se refiere a la verdad mantenida secreta hasta que Dios decidió darla a conocer. Cuando Él decidió darla a conocer, ¿dónde encontramos esto? Ya lo hemos leído. Capítulo 2 y versículo 7 lo dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Allí está esa palabra, misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Querido amigo que tal vez estás sin Cristo, esta verdad, estos misterios de Dios estuvieron ocultos, pero fueron revelados y develados a hombres como aquellos apóstoles y que trajeron esas verdades, la mente y el corazón de Dios para nuestro beneficio, entre los cuales vino el Evangelio bendito, aquella buena noticia que nos trajo perdón y salvación de parte de Dios. Así que esta palabra misterios se refiere aquí a la verdad que estuvo mantenida o que estuvo secreta hasta que Dios decidió darla a conocer. Y allí como referencia usted puede tomar el capítulo 2 y versículo 7. Ahora podemos ver, hermanos, cuáles son estos misterios que aparecen en el Nuevo Testamento. Hay muchos, pero podríamos nombrar por lo menos 14. Y entre los cuales está el reino de los cielos, Mateo 13:1, 11, la ceguera de Israel, Romanos 11:25, la transformación en el arrebatamiento, 1 Corintios 15:51, la voluntad de Dios, como aparece en Efesios 1 y versículo 9, judíos y gentiles en un cuerpo, Efesios 3:6, Cristo y la iglesia, Efesios 5:32, el Evangelio, Efesios 6:19, Cristo habitando, Colosenses 1, versículo 27, la iniquidad, segunda a los Tesalonicenses 2:7, la fe, primera Timoteo 3:9, la piedad, primera Tesalonicenses, Timoteo 3:16, 7 estrellas y 7 candeleros, Apocalipsis 1:20, Dios, Apocalipsis 17, Babilonia la grande, Apocalipsis 17:5. Hermanos, qué riqueza y diversidad de verdad tenemos aquí para exponer. No somos aquí, hermanos, contemplados como sembradores, lo que ya hemos visto de la semilla, o sea, la palabra de Dios, ni tampoco somos vistos como heraldos, proclamadores de las gratas nuevas, ni tampoco como constructores edificando sobre el verdadero fundamento, sino, hermanos, como administradores que dispensan verdad a otros, los misterios que estuvieron escondidos, que estuvieron guardados hasta que Dios a su tiempo los reveló a nosotros. Versículo 2, para ir avanzando de este capítulo 4, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí comienzan los requisitos. Aquí comienza y habremos de mirar el accionar de un siervo o de un administrador de parte de Dios. Los requisitos, hermanos, primordiales que encontramos de un administrador son la fidelidad, la lealtad,
la constancia, la fiabilidad. En realidad, hermanos, su fidelidad ha de contemplarse de 4 maneras. Podemos mirarla de 4 maneras, la fidelidad de este administrador. Primera cosa, con respecto al dueño de la casa, que es Dios. Segundo aspecto, con respecto a la casa, el pueblo de Dios. Tercer cosa, con respecto al depósito, esto tiene que ver con la verdad de Dios. Y con respecto a la cuarta, a la comisión, la declaración de la verdad. Miremos la primera, respecto al dueño de la casa, que es Dios, respecto al Dios que ha encargado esto. Nuestra primera y primordial responsabilidad es respecto a aquel que nos ha puesto en esta posición, al darnos conocimiento y don. Esto es importantísimo, hermanos. Al darnos conocimiento y al habernos dotado con un don. Hermanos, muchas veces nosotros queremos hacer cosas según nuestro parecer, pero debemos comenzar a pensar que esto está condicionado al don que tenemos. Deseo hacer con esto y poder ampliar un poquito más esto. Bueno, tome la figura del cuerpo que aparece en las Escrituras. ¿Qué aparece allí? Aparece un cuerpo que tiene miembros, manos, brazos, orejas, nariz, ojo, boca, piernas, pies. Y por lo tanto, aquí está la figura de los dones. Mire, uno escuchaba hermanos más jóvenes y sabe que la mayoría de los hermanos jóvenes muchas veces desean ser pies. Y eso se traduce en una obra como misionera. Todos desean ser misioneros, quieren ser pies y avanzar y ir por todo este mundo predicando el evangelio. La pregunta, hermano, es la siguiente. ¿Pero ese es el don que tú tienes? ¿Ese es el don que Dios te dio? Tal vez tú no eres pies. Tal vez tú eres corazón. ¿Y cuánta necesidad hay de estos dones en los hermanos? Y que cada uno se ponga en su don que Dios le ha dado. Cuán importante, hermanos, es el don del corazón. Aquel que da la vida a todo el cuerpo completo. Aquel que siente por sus hermanos. Aquel que es cariñoso con sus hermanos. Que se duele con los que se duelen. Que se alegran con los que se alegran. Pero todas muchas veces quieren ser pie y ser misioneros. Otros quieren ser bocas y decir, yo quisiera ser un gran predicador. Pero hermanos, debemos pensar en esto. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Porque si no es el don que te ha dado Dios, sencillamente las cosas creo que no andarán muy bien. Debemos ajustarnos a lo que Dios nos dio. Y ese don es el don que debemos llevar a cabo ante los ojos de nuestro Dios. Así que, hermanos, esto es sumamente importante. Y ya el hermano que tiene un don debe agradecer a su Dios por el conocimiento que Dios le habrá de dar. Hermanos, mediante la fidelidad, que es una característica de esta persona, nos mostramos dignos de esta confianza. Por nuestra fidelidad, pasamos a ser dignos de esta confianza que Dios nos ha dado. Es lo que dice, hallado fiel. Sugiere aquí aquel tiempo en que hemos de dar cuenta, hermanos, al Señor. Hallado fiel. Y en que su valoración y recompensa demostrará, hermanos, públicamente nuestra fidelidad, que actualmente es conocida por Dios. Hermano, Él conoce tu fidelidad. Él sabe tu fidelidad. Pero algún día habremos de ver todo aquello que vivimos en esta tierra, tu fidelidad,
y habrá de ser vista por Dios, que ahora es conocida por Dios. Miremos el segundo punto que dice respecto a la casa o el pueblo de Dios. Con respecto al pueblo de Dios, el administrador, tiene que sentir una profunda responsabilidad respecto a la familia de Dios. Debe ser consciente de lo que significa el pueblo de Dios, la familia de Dios. Tiene que darles, hermanos, a tiempo su ración. Y mire, aquí hay un pasaje que es sumamente instructivo. En Lucas, capítulo 12, vamos a leer. Lucas, capítulo 12, y vamos a ver desde el versículo 42 al 44. Tiene que darles a tiempo su ración. Y esto es sumamente instructivo. Dice, lean los versículos desde el 42 al 44. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mire qué instructivo esto en cuanto al administrador, al siervo. Hermanos, el versículo 42 nos habla de algo tremendo. Al repartir el alimento, este siervo es visto como un fiel y sabio administrador. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Así que por lo tanto, este creyente, este hermano, en el versículo 42 es visto como aquel que reparte el alimento, como uno fiel y sabio administrador que da el alimento. En el versículo 43 encontramos, aquí se da constantemente él a este ministerio. Constantemente está preocupado a este ministerio que Dios le ha encargado. Versículo 44, recibirá su recompensa a su debido tiempo. Habrá de recibir su recompensa a su debido tiempo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Hermanos, cuán importante es lo que hacemos en esta tierra. Cuán importante es lo que tenemos si hemos sido dotados con un don. Somos responsables de ese don, de administrarlo bien, de administrarlo, pensando lo que habrá de venir un día, en donde habrá de ser probado aquello. Hemos, hermanos, de ser fieles al pueblo de Dios, dispensando todo el consejo de Dios. No hemos de fallar en aquellos que esperan que proveamos alimento. Solo de esta manera los hermanos podrán estar fuertes, se fortalecerán ellos y podrán así resistir la sutil enseñanza de las sectas modernas. Estarán preparados para presentar defensa. Hermano, el administrador es responsable de llevar el buen alimento a cada momento al pueblo de Dios. Debe estar su preocupación mayor, es preocuparse que cada hermano y cada hermana esté bien alimentada con su bendita palabra. Eso llama a responsabilidad a ese hermano, a mantener aquello para el crecimiento de los que pertenecen a la iglesia de Dios. En realidad, ellos deben emprender una sólida enseñanza. Deben estar abocados para mantener una enseñanza sólida, sistemática y didáctica. Las ovejas hambrientas han de ser alimentadas, hermanos. Pongamos un ejemplo. Imagínese usted que este alimento que nosotros traemos para cada una de las ovejas y le damos un alimento mezquino, un alimento sumamente pequeño, habremos de notar a su tiempo la realidad de cada uno
de las ovejas. Esto es responsabilidad de los administradores, de aquellos siervos que han sido dotados con un don y que deben trabajar plenamente en esto. Tercer punto que vemos con respecto al depósito, que tiene que ver con la verdad de Dios. Primero tiene que reconocer el carácter sagrado de lo que le ha sido confiado. Es sumamente importante entender estas verdades, hermanos. Siempre decimos lo mismo. ¿Alguno anhela obispado? Buena obra desea. Pero es necesario, aparte de los requisitos, debe haber una constancia en ese hermano. Debe haber una fidelidad de ese hermano. Debe haber un trabajo constante y arduo para mantener a la familia de Dios bien alimentada. Tiene que reconocerlo, hermano, el carácter sagrado de lo que le ha sido confiado. Ahora Pablo, en este sentido, él era profundamente consciente de este depósito y de la necesidad de guardarlo. Incluso sabemos y vemos en Pablo que esto lo inculcó a Timoteo. Veamos 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 dice de esta manera. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Segunda Timoteo capítulo 1. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. En 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, allí, hermanos, muestra la necesidad que sea transmitida a cada generación. Esto es sumamente importante. Sí, hermanos, los que ya han trasladado y están avanzando en el tiempo y tal vez quedan pocos kilómetros de su trayecto en esta vida, debieran tener la tremenda preocupación de esto transmitirlo. Que sea transmitida a la próxima generación que habrá de venir, aquella generación que habrá de quedar. Aquellos hermanos habrán de partir. Y esto, hermanos, habla de una tremenda responsabilidad para que queden asambleas bien cimentadas con hermanos maduros, con hermanos preparados, con hermanos que han sido probados y que también se les puede aprobar. Así como Pablo podía hablar de un joven llamado Timoteo. Esto, hermanos, es la verdadera sucesión apostólica. No que ellos pasan a ser apóstoles, porque ya no los hay. Pero es lo que los apóstoles enseñaron. Los apóstoles comenzaron a tomar, dieron estas verdades y estos ministerios y las fueron traspasando a otras generaciones, a otros creyentes. Ahora, estos creyentes ocuparse de los que habrán de que, y Dios permita que esto sea algo que haya pluralidad, que hayan bastantes hermanos preocupados de llevar a cabo esto. Esto es, hermanos, la verdadera sucesión apostólica. Es la transmisión oral de la verdad de Dios. Tenemos, hermanos, que cuidarnos de que no pierda ninguna esto de su sustancia o valor en nuestro manejo de la misma. Responsabilidad para aquellos que la llevan a diario. Segundo, se debe declarar todo el consejo de Dios
no solo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Hay enormes áreas, hermanos, de la Escritura que pocas veces se exponen. Muchas partes de las Escrituras que jamás, nunca vemos alguna enseñanza en cuanto a eso. Han quedado allí. Eso nos llama a pensar y a meditar que ahí hay tal vez una falla, que hay una poca responsabilidad de asumir esa responsabilidad para llevar a cabo aquellas cosas. Hermanos, en realidad una dieta desequilibrada producirá cristianos desequilibrados. Es cosa de mirarla cuando uno come. Si come una dieta desequilibrada, bueno, ¿qué habremos de tener? Cristianos desequilibrados. No tenemos, hermanos, que añadir nuestras propias ideas, ni minimizar verdad alguna. No debemos corromper, adulterar, manipular engañosamente o falsificar ni distorsionar la palabra de Dios, como aparece en 2 Corintios, capítulo 2 y versículo 17. Esto. 2 Corintios, capítulo 17 dice: pues no somos como muchos que median falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios. Y delante de 4, versículo 2, dice de esta manera: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, debemos exponer la palabra con claridad, manejándola bien con declaraciones sencillas, directas, claras e inteligentes. Hermanos, esto es sumamente importante. Respecto a la comisión que tiene este administrador, es responsabilidad del mayordomo comunicar la verdad de manera inteligente y cuidadosa, cubriendo así la distancia entre la palabra de Dios y la mente del creyente. O sea, nos está llamando a la responsabilidad que tiene ese creyente dotado con un don, a tener una comunión plena con su Dios y mantener una comunión con sus hermanos y proveyendo aquel alimento y aquel alimento bueno diario para cada creyente. Tiene que declararla de manera autorizada, pero para ello tiene primero que haberse sometido a su autoridad en su propia vida, él, ante su Dios. Aquí, hermanos, esto es importantísimo, la enseñanza sistemática. Esto exige un estudio sistemático. La predicación exponedora es una disciplina severa. Exige una precisión de mucho trabajo. Todo depende de mantenerse cercano al texto que se está exponiendo, la comprensión clara y precisa de su contenido y sustancia, y la fuerza con la que ha afectado, en primer lugar, a él, a su propia alma. En 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 7 dice, Pablo dice de esta manera: considera o medita lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Nosotros reflexionamos, el Señor da el entendimiento. Quiera el Señor capacitarnos, hermanos, para ser fieles. Versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún me juzgo a mí mismo. En versículos 3 al 5, aquí Pablo afronta una situación común a todos los verdaderos siervos de Dios, la de quedar bajo examen, de ser examinados y juzgados por otros. Él trata esto en 3 aspectos. Primero, ha de ser juzgado por otros. Luego, la segunda,
el juicio personal, y la tercera y finalmente el juicio que hace el Señor. Parece evidente que la crítica del apóstol, que se ve evidente aquí en 2 Corintios, ya había empezado. Uno había pensado que los corintios eran los menos indicados a emitir juicio por su condición espiritual en la que ellos estaban. Pero es así como sucede con frecuencia. Muchas veces sucede con frecuencia que el juicio comienza por aquellos. Sin embargo, hermanos, Pablo muestra aquí una firme independencia de su juicio, su escrutinio. Le importaba poco, porque se daba cuenta de lo absolutamente incompetentes que eran ellos, o cualquier otro, para emitir un juicio. Aquí esta palabra que aparece como tribunal, ¿no? Es más claro decirlo de esta manera, como el día del hombre. Y esto significa ser juzgado en base de los principios que rigen a los hombres en este tiempo en que vivimos. Los hombres o los santos solo pueden ser o pueden ver lo externo. Incluso en esto pueden estar totalmente prejuiciados. O sea que ya tienen una imagen de ese hermano sin ni siquiera conocerlo. Ya tienen su propia opinión de la persona. Y esto, hermanos, aquí me detengo un poquito. ¿Cuántas veces nosotros prejuiciamos? Hacemos un juicio anticipado del hermano y ni siquiera le conocemos. Ni sabemos su vida. Y mayormente, hermanos, esto es sumamente importante. No emitir juicio alguno. ¿Sabe por qué? Porque usted ni yo podemos ver el interior de ese hermano. No sabemos lo que piensa. No sabemos su accionar. Hacemos juicio anticipado. Hermanos, no pueden ellos escrutar el interior. Carecen de algo que sí Dios tiene. La omnisciencia. Él lo sabe todo. Ni Pablo iba a emitir juicio sobre sí mismo, ni sobre él mismo lo hacía. No lo hacía en contra de nadie, ni tampoco lo hacía sobre sí mismo. Esto es sumamente importante. Ni sobre él mismo hacía un juicio. En cada uno de nosotros el juicio ha de ser subjetivo. ¿Significa esta palabra? En realidad, esto es algo que está sujeto a nosotros mismos. Esto está perteneciente relativo al sujeto. Considerado esto en realidad en oposición al mundo externo, e incluso a nuestro juicio más sabio. No puede tener en cuenta los rincones inexplorados de nuestro ser interior, hermanos. Ni aún nuestro propio juicio a veces puede llegar a lo interior, pero a lo cual sí Dios puede. En su omnisciencia, Él puede saber todo lo que pasa en nuestro ser, en todo nuestro exterior. Versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. De nada tengo mala conciencia. Tiene que ver con su vida personal, hermanos, esto, sino con el desempeño de sus responsabilidades como administrador, especialmente en relación con Corinto. No era consciente de ningún fracaso en su prosecución de la tarea de llevar el evangelio a Corinto. Una conciencia tan clara, en realidad, hermanos, no podría esto vindicarle a él, ni justificarle, ni eximirle de juicio en relación con su servicio. Este juicio era prerrogativa del Señor. ¿Usted ha escuchado palabras bien extrañas? Bueno, el que habla está aprendiendo también el castellano más. Y me doy cuenta que estas palabras muchas veces uno las escucha y dice, ¿qué significa esto? Bueno, la prerrogativa, esto tiene que ver, es un privilegio que se concede a alguien para que goce de aquello. O sea, el juicio de Pablo y el juicio de cada uno recae solamente a Dios y solamente a Él. Por eso que Pablo llega a decir de esta manera,
Este juicio, hermanos, era una prerrogativa del Señor, solamente le pertenecía a Él. De modo que Pablo declara de esta manera: el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Y en esta palabra, en el original, allí no hay el artículo para el Señor, sino que aparece como Señor, lo que llama la atención a su singular competencia como juez, como un juez competente que habrá de juzgar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Hermanos, solamente Él es omnisciente, solo Él tiene el conocimiento necesario para valorar correctamente y juzgar los verdaderos motivos de las acciones nuestras. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis nada antes de tiempo, porque todo juicio, hermanos, así ha de ser prematuro y fallido, parcial e inconcluso, inválido e ilegal. Aquí esta palabra, el tiempo, es cuando el Señor venga y establezca su tribunal a la vista de este tiempo. Todos los veredictos humanos han de ser solamente un prejuicio. Entonces el Señor traerá a la luz lo oculto de las tinieblas, aquellos ocultos motivos interiores que se agazapan, invisibles, cosas de las que no éramos tal vez conscientes. Esto, hermano, no tiene que ver con el pecado. Esto tiene que ver con el móvil que nos hacía hacer aquellas cosas en cuanto a un don, en cuanto a un servicio, en cuanto a ser administradores. Realmente, ¿qué era lo que me movía a mí en mi vida? ¿Sabe? Mire, hay una historia que contó un hombre una vez y que a mí me impactó. Fue un hombre, un creyente, que dice que anoche él soñó, hablando de este tema. Dice que él soñó en la noche, dice que miró y que se vio delante de un ángel. Y estando delante de aquel ángel, dice que aquel ángel tomó y arrebató el corazón de ese creyente y lo puso en un crisol hirviendo con fuego. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que dice que ese corazón, cuando fue puesto allí, dice que comenzaron a salir muchas cosas que nosotros no veíamos, que este creyente no veía, incluso él. Él dice que este fue un sueño y dice que comenzaron a salir estas cosas de ese corazón de ese creyente, un siervo, no un administrador, y salía de estas cosas, comenzaron, que fue horrendo para él. Y decía de esto: amor, aplauso, el querer ser visto por otros, la vanagloria de ese creyente. Fue tan terrible lo que sucedió en ese sueño que aquello le hizo recapacitar, pensando lo que un día habría de venir, cuando él tendría que presentarse delante de su Dios y ver el móvil, aquellas cosas que movían a servir al Señor Jesucristo, a servir a su Dios, por un don que había sido dado en su vida. Y manifestará las intenciones de los corazones, aquellos deseos y motivos secretos que estaban escondidos pero que constituían, hermanos, la base de la decisión y la acción nuestra, responsabilidad. Entonces todo será nombrado y abierto. Entonces cada uno recibirá la alabanza que merezca de Dios. La única alabanza que realmente importa, el único juicio que tiene verdadero valor, es el juicio que habrá de dar nuestro Dios, nuestro Señor, cuando tengamos que presentarnos delante de ese tribunal. Sea lo más mínimo que hayamos hecho, Dios lo traerá y verá el móvil por el cual nosotros nos movimos. Hermanos, aquí la idea de administrar o mayordomo es un concepto familiar. Esto es muy familiar en las Escrituras. Aquí usted puede verlo y puede darse cuenta que los siguientes personajes que aparecen en las Escrituras tenían administradores. A Abraham, en Génesis 15, versículo 2, usted después lo puede ver.
José, Génesis 44:1. David, en Primera de Crónicas 28:1. Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 6. Ezequiel, en Isaías, capítulo 22 y versículo 15. Nabucodonosor, en Daniel 1:11. Herodes, en Lucas 8:3. También mencionado en Mateo 20 y versículo 8. Lucas 12:42 y Lucas 16:1. Y Pablo termina diciendo de esta manera: ni aún yo me juzgo a mí mismo. Esto no echa, hermanos, a un lado la necesidad de examinarnos a nosotros mismos, como encontramos en 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 28. 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 28 dice de esta manera: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Segunda a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si es la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, sumamente importante entender esto. El juicio que debemos hacer por cada uno de nosotros, conociendo nuestro interior, conociendo nuestra vida, es sumamente importante tener claro esto. ¿Desea, hermano, ser un administrador? ¿Desea ser un siervo de Dios? Es importantísimo tener claro estas verdades. Hermanos, de mirar a Dios mediante, desde el versículo 6 en adelante, y habremos de ver la realidad de un siervo y administrador, como fue Pablo, como lo fue Silas, como lo fue Timoteo, y habremos de ver el accionar que ellos tuvieron, esa responsabilidad que ellos tenían, de poder llevar esa palabra a otro. Recuerde que la juventud tiene un vigor, pero también tiene una importancia en cuanto a preparación, si ha sido dotado de un don. Tenemos el gran ejemplo de Tito. ¿Sabe? A mí me llama la atención poderosamente que Tito era un hombre capaz y preparado, porque fue llevado y mandado por el apóstol Pablo para que corrigiese lo deficiente en las asambleas. Era un hombre que estaba probado y aprobado, y que conocía bien las escrituras, y que podía llegar a esos lugares y comenzar a corregir. Y mayormente me da esto, poderosamente me da la atención, para que corrigiera lo deficiente y que estableciera ancianos en las asambleas. Era un hombre que estaba preparado. Hermano, ¿cuán preparados estamos cada uno de nosotros? ¿Realmente hay un trabajo a conciencia de estudiar la palabra del Señor, entendiendo que es algo que Dios te habla de proveer? Porque tienes una responsabilidad para la iglesia del Señor, donde Él te ha puesto, para poder alimentar a las ovejas, para poder alimentar a los hermanos, siempre teniendo en mente lo siguiente: que ellos sean hermanos maduros, y que podamos decir de esta manera: asambleas sanas, asambleas que continúan adelante y que mantienen un testimonio del Evangelio, y que mantienen un testimonio de la verdad que se proclama allí, en hermanos maduros y que viven vidas acordes a lo que la palabra dicta y desea de cada uno. Así que, hermanos, es sumamente importante esto. Es un trabajo arduo, es un trabajo sistemático, es un trabajo de disciplina en la cual hay que aprender las Escrituras y depender completamente de Dios, y que aquel Espíritu Santo que mora en nosotros pueda llevarnos y traernos esas verdades
para poder dar el alimento oportuno y contundente para nuestros hermanos que tanto lo necesitan, tanto ellos como tú, hermano, que habrás de recibirlo. Así que, hermanos, esto es sumamente importante, tenerlo claro y llevarlo a cabo. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones. Vamos a terminar con una oración y pedir a un hermano que pueda orar al Señor por él y terminar esta reunión, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias, Señor, en esta hora, porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros. Hemos podido escuchar de tu palabra, nos has podido enseñar que tú quieres cada día que estemos más cerca de ti y queremos suplicarte que tú, Señor, nos ayudes y nos des la fuerza para poder estar cerca de ti y poder cada día parecernos más a nuestro Salvador. Rogamos también por aquellos que están en medio nuestro, porque si hay alguna persona que está fuera de la puerta, queremos rogar que de alguna u otra manera pueda reconocer que necesita a Cristo en su vida y pueda pasar de muerte a vida. Señor, rogamos por cada hermano, por cada hermana que usted ha puesto en este medio, y queremos también rogar que tú bendigas a nuestro hermano que ha entregado de tu palabra, tú seas con él, le guardes y le protejas. Ahora, Señor, queremos que tú nos acompañes en lo que queda de este día y queremos que tú nos ayudes a poner por obra la palabra que ha sido entregada. Ayúdanos a meditar cada día en ella, porque sabemos que en tu palabra podemos encontrar el consuelo. Queremos dejar todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, damos las gracias a todos los hermanos que se han podido conectar.